Al comienzo del anime, podemos observar cómo el asesino deja una marca luego de cada muerte, por ello lo llaman V. Una chica está amarrada. Esta se encuentra corriendo por el bosque y personas la miran desde diferentes sitios, como si esperaran que sucediera algo, le comienzan a lanzar flechas y la chica cae al suelo. Mientras esto sucede, un hombre mira todo desde la tablet de su teléfono, ríe disfrutando el show. La chica estaba herida y los hombres se acercan a ella con una tijera en la mano, preparándose para matarla por completo, pero llega una persona y los mata a ellos con una rapidez sorprendente. Por la mañana vemos a un joven caminando por el techo de una casa. Este salta y comienza a caminar por la ciudad, compra su desayuno y llega a su destino. El chico Koku ve a una chica llamada Lily. Esta sale disparada hacia su auto ya que va tarde. El chico Koku desea hablar con ella y esta se va rápidamente dejándolo hablando solo. Lily llega a su trabajo. Esta trabaja en la policía. Hoy deben analizar la escena del crimen de la chica de anoche. Lily le pregunta a Boris si tiene idea de quién son las víctimas. Este responde que vinculan a las víctimas con asesinatos de jurisdicción. Luego los comparan con asesinos seriales, pero antes de tener la orden de detención, su amigo descarriado los encontró. En un árbol había una gran B. Había un hombre sentado cerca de la escena del crimen, el cual dice que forma parte de la policía. Lily le insistía con que se fuera, pero este hacía caso omiso. Luego Boris llega y lo saluda llamándolo genio. Boris menciona que Eric y Jin se mueren por verlo, así sea una vez. Se encontraban en la Policía Real, División Costera. Le están dando la información de la investigación a Kit Flick, el hombre que se encontraba en la escena del crimen. Uno de los oficiales comenta que Kit desapareció durante 10 años. Eric autoriza a Kaela para que comience a mostrar la información de lo sucedido. Eric es quien explica. En la mañana se encontraron unos cuerpos en el bosque. Las víctimas son los hermanos Cruz, Henry y Richard. Ambos fueron asesinados por un arma blanca bien afilada. También se halló a una mujer que tenía heridas graves. Se encuentra en el hospital. Tenían confirmado que los hermanos Cruz, incluyendo al hermano menor, Julian, la secuestraron y la violaron. Nadie sabe sobre el paradero de Julian y aún no se encuentra ninguna pista. Julian se encontraba paranoico, diciendo que mataría a quien mató a sus hermanos. Un hombre se paró a su lado y le susurró al oído que tal vez podría organizar un encuentro con el culpable, pero lo deberá ayudar con algo. La policía quiere averiguar quién mató a estos asesinos. La policía científica se hará cargo. A este hombre se le conoce como Asesino B. Tienen la sospecha que este asesino ha actuado en los últimos 15 años. Mario comienza a presentar su informe. Comienza a hablar. El ataque fue con un arma blanca. No hay señales de defensa, lo que da a entender que el culpable aparece sin hacer ruido y ataca a las víctimas de imprevisto. Kit se encuentra con su viejo amigo en el departamento de forenses. Tienen una pequeña conversación, pero Kit es llamado nuevamente por lo que se va. Su amigo le dice que está invitado cuando quiera. El camión de tecnología militar fue atacado por Julian Cruz y otro hombre. Los policías no saben de quién se trataba. Robó un vehículo de combate y se dirige a la capital por la vía Aqualin. El rey ha aclarado la ley marcial. Mandaron refuerzos. Mientras los policías se comunican, alguien escucha todo desde otro sitio. Esta persona tiene imágenes pegadas de personas a la pared. La mayoría de estas tienen una X marcada. Los policías intentan acercarse al auto, pero es casi imposible. Julian espera que la otra persona se muestre. La persona que se encontraba escuchando toda la conversación de la policía se para en un árbol y le salen alas. El vehículo de combate soltó humo. Cuando esto sucedió, los policías perdieron de vista al auto que perseguían. Julian y el desconocido dejaron el camión de combate y se fueron a otro sitio. Luego de analizar el video por un rato, notaron que el vehículo de combate es un vehículo híbrido aún desconocido. El sonido de transmisión es agudo como el de un mosquito, por eso desapareció de la imagen térmica. Es un vehículo de combate nuevo, con tecnología furtiva llevada al límite. Kit menciona que es un vehículo de combate creado por un país atrasado de manera independiente y confidencial, sin la intromisión de otros países. Es conocido como 5-0. Robaron un vehículo secreto como si nada, luego armaron un gran lío, explotaron sus capacidades y desaparecieron. ¿Cuál era el propósito de hacer eso? ¿Cuál era el objetivo real? Kit tomó una pizarra y comenzó a escribir en ella haciendo triángulos, cuadrados. Parece el método de separación de variables. Kit se encuentra analizando todo.
¿Desviación o robo? Kit, luego de unos minutos, marca en el monitor un sitio, la empresa Oris Heavy Industries. Kit pregunta qué hay detrás de ese lugar, a lo que responden que se encuentra la línea del metro Alpine abandonada. Se conecta con el tren que cruza la vía. Llega un mensaje de la policía ferroviaria. Un tren de carga está fuera de control en la línea 2. El tren fue robado por los mismos que robaron el camión de combate. Claramente la policía aún no estaba enterada de ello. Por fin sucede lo que Julian tanto deseaba, que llegara el asesino de sus hermanos. Julian lo quería asesinar, pero antes de hacer algo, el hombre que lo ayudó a ocasionar todo este desastre lo mató. Un hombre con una mancha roja en la cara le lleva un mensaje de Quinn. Este es quien planeó todo para luego matar a Julian. El hombre le comunica a una chica que si Quinn lo vuelve, entonces se trata de él. El hombre con la mancha roja se llama Minatsuki. Él y su grupo fueron descubiertos antes de lo previsto, por lo tanto deben pasar al plan B. Quinn sigue luchando con el hombre de alas. Quinn quiere que muestre su verdadera forma. Cuando lo hace, su mano se convierte en una espada de fuego y salen sus alas negras, y Quinn lo llama Lohengrin, el rey de alas negras. Lohengrin ataca a Quinn y lo destroza por completo, quedan solo partículas de Quinn. Por la mañana encuentran el tren destrozado. Kit confiesa que malinterpretó todo, ese era su objetivo principal, el tren. Lohengrin afirma que seguirá matando sin detenerse, nada evitará que lo haga hasta que esa persona lo encuentre. Kit afirma que lo encontrará. 3 hombres se encuentran en un laboratorio. Acá pondrían a prueba a un conejo para un experimento, pero uno de los hombres es empujado y lo dejan allí. Los gases comienzan a actuar y este muere lentamente. Uno de los hombres grabó todo. Koku se encuentra con el padre de Lily y su hermano. Estos trabajan reparando violines. Al padre de Lily le parece abrumador que su hija no haya seguido ese camino, ya que decidió ser detective. Creadores de mercado que organizan crímenes e incluso guerras, bajo las órdenes de la familia real, realizan actividades secretas, asesinatos y espionajes. Tienen una calavera en la mano derecha, pero nunca nadie los vio. Es una organización misteriosa que siempre pasó desapercibida. Brandon le mostró el artículo a Kayla. Esta piensa que es falso y se va. Los policías se encontraban en otra escena del crimen de Vi. El legislador asesinado siempre se solía involucrar en escándalos. Hace no mucho tiempo salió en las noticias por aceptar donaciones de algunas empresas. Seguramente por eso se convirtió en objetivo. Kit dice que este asesinato no fue causado por Vi, ya que la marca luce diferente. Llaman a Eric y le muestran un cuerpo que fue dejado en el cobertizo. Al cuerpo lo colocaron sentado en la silla y dejaron un regalo sobre sus piernas. Llevan el cuerpo al forense. La persona fue asesinada con gas tóxico, un gas neurotóxico y de un agente irritante. Esto quiere decir que el asesino creó este gas. No quiere que sus víctimas mueran tan rápido, pero tampoco tan lento. Los científicos intentan buscar una manera para crear otro gas o algo que disminuya el efecto de este gas. Sin embargo, las posibilidades de crear algo son casi nulas. Cuando revisaron la caja que se encontraba al lado del cadáver, detectaron un gas tóxico. Era una pequeña cantidad, pero según el estudio, es algo mortal. Según el informe del Instituto Real de Medicina Forense, el gas no presenta ningún componente reconocido. Es algo totalmente nuevo y mortal. Si este gas es expuesto en un área pública, según las condiciones climáticas, serían millones de muertos. La víctima que se encontró en el ático es Ian Reyes, un hombre de 42 años que tenía un empleo como investigador en Premio Farmacia. Sin embargo, este desapareció hace 6 meses y su familia reportó su desaparición, lo que da a entender que ese hombre fue el creador del gas. En la escena del crimen del supuesto asesinato de Vi se encontraba la dirección de una fiesta, por lo cual la policía asistirá y de ese modo crearán alguna medida de seguridad. Koku se encontraba trabajando cuando escuchó las noticias, se cortó intencionalmente y de esa forma logró salir del trabajo temprano. Los policías y Koku se encuentran infiltrados en la fiesta. En la estación de policías, Kayla le mostraba el programa que estaba utilizando a Eric. Este consistía en que cualquier persona que haga un movimiento brusco reportará una alarma. Todo el agente de policía que se encuentra dentro del edificio reporta que todo está despejado, pero en el área 27, el policía que hacía guardia en la zona fue asesinado. Koku es Lohengrin y los compañeros de Quinn que siempre lo han estado buscando lo encontraron. Cuando Koku nota que básicamente está acorralado, comienza a buscar la forma de salir de allí. En la estación de policía, a Kayla le llegó una alarma de un sospechoso.
Avisan a todos los policías presentes en el sitio. Este planeaba atacar al alcalde, pero uno de los agentes lo detiene. Cuando está esposando al sospechoso, este dice que pensó que no llegaría, ya que la quinta etapa estaba por comenzar. Grita ordenando a Azul para que lance el ataque. Apagan las luces del sitio y todas las puertas se cierran solas. Cierran todas y cada una de las salidas y entradas del edificio. Kayla intenta ingresar al hotel, pero no tiene acceso a ningún sistema. Es imposible entrar. El hombre esposado comienza a gritar. Dice que ahora están atrapados y no hay ninguna manera de salir. Deberán matar al alcalde si quieren que desactive el dispositivo. Solo tienen hasta las 9. En la gran pantalla muestran el video de Ian cuando fue destrozado por los gases tóxicos. El hombre esposado comienza a decir que será una masacre épica. También morirá él, pero su cara será la única que recuerden todos. Los demás solo serán las víctimas. El agresor será quien se volverá famoso. Esto hace enojar a Kayla aún más, así que esta intenta todo lo posible para entrar al sistema del hotel, pero es más complicado de lo que pensó. No son tan tontos como ella pensó. Koku se encuentra con uno de los que forman parte del grupo que planeó todo. Este se encuentra alegre de que por fin haya dado la cara. La mujer le dice que necesitan de él, pero no de su vida. Ella afirma que es más rápida que Queen, por lo que no la matará tan fácil. Comienzan a luchar y Koku pregunta quiénes son y por qué lo buscan. Esta responde que es una de esas voces angelicales. Le dice que es su familia. Comienzan a luchar a los alrededores del edificio. Kid nota algo extraño y sale para observar mejor. La chica y Koku bajan a la calle. Koku la persigue. Kid observó todo y los va a perseguir. Todas las personas dentro del edificio se comienzan a alterar, diciéndole a los agentes de policía que busquen una solución. Kayla sigue intentando. Descubrió que el código estaba unido. Cada vez está más cerca de lograrlo. Koku y la chica siguen luchando. La chica le lanza disparos, pero este los esquiva a todos. La chica llama por teléfono y avisa que el rey ha llegado. Los esperará frente a la tumba de su padre. Kayla logró entrar y el hacker comienza a desesperarse. Al final lo matan. Kayla, cuando por fin tiene acceso, todos logran salir. El equipo de materiales peligrosos iba de camino al edificio para ver si encontraba algo del gas. Deben saber si es cierto o no. Kayla comunica que logró restablecer los sistemas del edificio. Dice que hay algo que le preocupa. Mientras atacaba el sistema, los delincuentes hacían repetidos intentos de defensa. Luego fueron interrumpidos. Activan la bomba y el gas comienza a salir. Kayla hace que el funcionamiento del aire funcione al revés. En vez de esparcir aire que lo consume, los únicos que no fueron afectados por el gas son los que organizaron todo. Kid seguía persiguiendo a las criaturas extrañas que luchaban. Eric los llama y les pide que regresen inmediatamente. Kid afirma que lo del gas es un engaño solo para sembrar el caos y terror, una estrategia para ganar tiempo. Eric cuestiona por qué lo sabe. Kid dice que si analiza al niño, es solo un narcisista inmaduro, corto de mente, un niño tonto y egoísta, obsesionado con la estética superficial. Es una autobiografía del narcisista, su propia muerte es una estrategia fundamental. Una dolorosa agonía, morir lentamente con ampollas en su piel por culpa del gas. Kid menciona que este episodio y la situación del camión de combate tienen la misma estructura, una mente maestra que trabaja para lograr otro objetivo y tapa todo con ese caos. Un grupo que aprovecha las oportunidades para llevar a cabo sus delitos planeados. Es posible que manipulen deliberadamente los delitos. Se está por desatar un ciclo de locura. No podrán encontrar la respuesta en la superficie, siempre estará oculta. Alguien comete delitos sin sentido solo para que el asesino B aparezca. El grupo planeó todo, están esperando que el rey de alas negras llegue. El jefe ordenó que lo llevaran. La chica le da la bienvenida a los días de la divinidad. En octubre, el lago Lennon se vuelve la entrada al reino de Dios. Las almas dichosas bailan en la oscuridad. Una sola luz puede ser suficiente para evitar que le temas a la oscuridad. Koku pregunta dónde se encuentra una persona. Esta pregunta, la chica la ha ignorado toda la noche. Ella le dice que no es muy detallista, que pasó tiempo con él pero fue breve y no lo recuerda. En eso, Koku se transforma a negro y Mano se transforma en arma. Ella comenta que se pregunta quién ha estado bloqueando sus recuerdos para que todos fueran negros. El único culpable es él mismo. Él quiso olvidar todo lo que ocurrió aquel día. Ella nunca lo perdonará por no elegir. Se quita los zapatos y su pie se vuelve una espada. Ambos siguen luchando con la misma habilidad. Koku la apuñala y esta le dice que le corte la pierna derecha.
ya que le será útil algún día. Le dice que toque el Canopus. Koku pregunta qué es. Todos los presentes del edificio están despertando poco a poco. Era un gas somnífero, los estuvieron engañando todo este tiempo. Bueno, el gas real sí estaba, pero decidieron no utilizarlo. Kid llegó al lago donde se encontraban Koku y la chica, pero ya no había rastro de ellos. Kid nota algo interesante. Hay polvo de hierro como en las otras escenas del crimen. Sobre el agua hay una capa de óxido azul. En el edificio hallaron los restos de los delincuentes, pero lo extraño es que no hallaron sus pieles. Lily confiesa que estos casos son muy extraños, ninguno se ha resuelto. Está sucediendo algo más raro de lo que saben. Harán lo que sea posible para resolver los casos. Kid está soñando, sueña con su pasado. Un asesino mató a una chica cercana a él, le mutiló por completo el rostro. Como el ciclo de la muerte y el renacer se repetirá y continuará para siempre. Esas palabras se repetían una y otra vez. Su amigo forense prometió que dejará a la chica igual a cuando se encontraba con vida. Kid estaba totalmente devastado. Kid despertó, no tenía cama, su cama era una manta, toda su habitación estaba rayada de operaciones matemáticas. Al despertar, lo único que recuerda es que debe ir a la biblioteca. Koku siguió con su vida como normalmente hacía cuando iba de camino a la biblioteca real. Lily apareció con su auto para llevarlo. En el camino, esta preguntaba cosas bastante incómodas. Kid ya se encontraba en la biblioteca, pero tenía la tarjeta vencida, por lo que debía llenar una planilla. Koku le preguntaba a Lily si sabe qué es Canopus. Esta responde que es una estrella que no se ve desde latitudes, pero más al sur se ve sobre el horizonte. Llegan a la biblioteca, Koku baja y Lily sigue hacia su destino. Koku entra a la biblioteca y Kid justamente en ese momento salió. En ese preciso momento, a Koku le llegan a la cabeza las palabras de la chica: toca también a Canopus. Kid solo se cayó por las escaleras. Kid cuando llega a su casa, Lily se encontraba esperándolo en su puerta. Por más que se negó, la chica era tan insistente que tuvo que invitarla a pasar. Mientras Kid cocina, Lily le pide que hable sobre el asesino B. Lily tiene la teoría de que B no es solo una marca. Tiene el presentimiento de que el asesino B busca a alguien más. La marca es como si preguntara algo o una señal. Kid solo le sirve la comida, le dice que guarde silencio y coma, no opina nada. Lily confiesa que intenta no pensar tanto en la situación, ya que siempre al hacerlo le surgían más y más preguntas. Por ello fue con Kid. No podía dejar de pensar en toda la situación, ya que Boris le contó muchas cosas sobre él. Kid era el único que podría darle una respuesta. Quiere aclarar su mente con la ayuda de Kid, se niega. Boris se encontraba pasando frente al edificio donde vivía Kid y vio el auto de Lily. Esto despertó su curiosidad y entró. Lily le pide que la ayude a resolver el misterio que aturde en su cabeza. Si Boris lo nombró genio, será capaz de ayudarla. Kid acepta escuchar sus sospechas. Crea un escenario hipotético con comida. El Paces representa al asesino B. El bollo sería el actor del crimen. Sabemos que no hay interacción entre estos dos. Lily tiene la teoría que hay algo que vincula a ambos casos, pero hay alguien que está oculto a través de otra identidad. Nadie sabe que está allí. Se mantiene en equilibrio de lo que actualmente se mantiene. Cuando descubran su identidad, entrará en acción. Se expandirá como si fuera una partícula subatómica y se trazará en todo el país. Luego pasaremos de un incidente tras otro. Solo seremos espectadores impotentes. Kid le dice que deje de meter sus narices en el caso. Es lo mejor por su bien. Lily le grita. Cuando se voltea a responder, se cae y arman un desastre. Boris escucha los gritos desde las afueras del apartamento, malinterpretando otra situación, así que entra rompiendo la puerta. A los minutos, Kayla llega con una botella de vino en mano, preguntando sobre la fiesta. Resulta que Boris mandó un mensaje con la dirección de la casa de Kid, diciendo que había una reunión. Todo el equipo se hizo presente en casa de Kid, comiendo, bebiendo y hablando. Eso no hacía muy feliz a Kid, ya que odiaba el ruido. Mientras tanto, a Minatsuki se le es entregado unas ampollas color doradas. Quien le entregó las ampollas le preguntó por Regulus. Minatsuki responde que se encuentra enojado ya que la captura de su objetivo está tardando más de lo esperado. Brandon se quedó solo trabajando en la oficina, ya que Boris no le avisó sobre la reunión repentina. Consiguió unos archivos sospechosos. Al abrirlos, nota que trata de una persona que observa y vigila a todos y cada uno del personal del policía. Brandon sale de allí rápidamente, llama a Boris, pero aún sigue dentro del edificio, por lo que solo le dice que irá a casa de Kid. Brandon entra al ascensor.
Al equipo de policía científica les llega una llamada. Brandon fue herido de gravedad en el ascensor. La marca B estaba marcada con sangre en las paredes del elevador. Las grabaciones fueron borradas. Se podría tratar de un policía. Kid y Lily estaban en el hospital. El doctor les dice que Brandon se encuentra estable. Sobrevivió de milagro. No tenía marcas de luchar, por lo que se puede deducir que lo atacaron por detrás, cuando estaba distraído o tal vez conocía a la persona. Eric le pide a las personas que saben que no le cuenten a nadie, ya que podrían volver a atacar a Brandon cuando sepan que éste sigue con vida. El doctor le entrega un reloj a Kit. Suplicó que se lo entregaran a Kit antes de caer inconsciente. La laptop de Brandon fue encontrada fuera de la escena del crimen. Kyle está haciendo todo lo posible para encontrar la manera de salvar la información de la laptop de Brandon. Lily y Kit se dirigen a la estación de policías. Todo el rato Koku los ha estado siguiendo. Lily pasaba por uno de los pasillos cuando Kyla la toma por un brazo y le encierra en el closet. Le pide el teléfono. Lily le pregunta qué sucede. Kyla logró recuperar los archivos. Sin la ayuda de un personal de policía, sería imposible ingresar al programa. Todas las cámaras y micrófonos están siendo intervenidas. Entran en las terminales de la comisaría cuando quieren. Incluso funciona de igual manera cuando están apagadas, pero al parecer tienen un rango limitado. La única que sabe sobre esa información es Lily. A Minatsuki le llega una llamada, avisando que Brandon sigue con vida. Uno de sus compañeros le pide que él podría hacerse cargo y matarlo, pero Minatsuki dice que dejen que el humano lo intente nuevamente. Si no lo hacen bien allí, sí deben actuar. Sin embargo, su compañero tiene una actitud algo extraña y sin control. Este pide más ampollas de oro. Últimamente se las acaba bastante rápido. Minatsuki le ordena a Lekai, el cual nunca se quita sus lentes de sol, que mantenga vigilado a Kumai. Minatsuki le ordena a Yuna que vigile si el rey de alas negras se sale de control o si no, ella misma lo deberá acabar. Kumai estaba en un callejón, tenía una especie de crisis en los pulmones, estaba desesperado buscando la ampolla de oro. Llegaron unos hombres a robarlo, Kumai se enoja y los mata, olvida la situación con la ampolla, lleva a Lekai y Kumai estaba a punto de atacar. Lekai lo evita y le inyecta una ampolla de oro. Este cae desmayado en el suelo. La policía llega, pero Lekai muestra la marca de calavera y la letra M de su mano, y estos se van. Por la noche, una persona en el hospital canta sobre matar a alguien. Sube al piso de Brandon, mata al policía que encontraba en la puerta de Brandon y entra. Cuando está a punto de acabar con Brandon, Kit lo detiene apuntando con un arma y lo llama JHR. Le muestra el reloj que Brandon le dio, tenía el cronómetro marcado. Es un modelo francés antiguo que fue modificado sin corona. Las agujas marcan las 10:08 GMT, la hora de Greenwich, hora oficial de Inglaterra. 10:08:18. Si convertimos los números en letras, se transforma en JHR. Es un código francés sencillo. La pregunta es, ¿por qué Brandon hizo todo eso cuando estaba a punto de morir? No dejó un mensaje más claro porque estaba consciente de que su atacante podría cambiar la escena del crimen. 5 personas tienen estas iniciales en la estación de policía, pero solo a uno de ellos se les llama con la pronunciación francesa, Jean-Henry Richard. Kit confiesa que sospecha de él hace 8 años. Justo después de aquel caso, allí descubrí el programa de cámaras múltiples. Quien le dice que todas las personas que aman morirán uno por uno, igual que en el pasado, esta vez para siempre. Como el ciclo de la muerte y el renacer, se repetirá y continuará para siempre. El código quedará grabado en Kit por el resto de su vida. Jin se corta el cuello y cae al suelo. Koku aparece detrás de Kit, el cual se desmaya. Koku se encuentra junto a Kit, el cual acaba de despertar. Este le dice que por fin conoce al asesino B, o mejor dicho, el asesino 13. Yuna se mira al espejo preparándose para lo que debe hacer. Kumai la mira y le pregunta si será capaz de hacerlo. Kit le pregunta a Koku, ¿por qué no puedo ver tus alas? ¿Están ocultas dentro de tu cuerpo? Koku le dice que alguien lo ordenó a tocar a Canopus, por eso tomó al anciano capaz de mostrarle el camino. Kid estuvo buscando a un joven sanguinario criminal. Koku pregunta dónde se encuentra Yuna. Kid le dice que Yuna es la número 4, a quien dedicó toda su vida. Kid menciona, mi querido señor 13, las señales que ha dejado no han sido descubiertas. Bueno, aún no consigue respuesta, por lo que no. Después que tanto que se esforzó en los asesinatos, incluso su amiga es bastante fría, ha sido bastante indiferente con Koku. Tal vez Kid no entiende del todo a Koku, pero sí entiende la marca que deja.
no es una B, es un 13 en números arábigos y el número 4 en romano, que solo es utilizado en relojes. Son dos números que se superponen, posiblemente un código que solo ellos conocen bien. Todo para que esta chica sepa que 13 sigue con vida. Kid le dice que se encuentren en el templo budista con estilo oriental, en el distrito 8 a las 10. Allí diría dónde está Yuna, pero le debe mostrar algo antes. Marcos y Boris se encuentran en la división de archivos reales, depósito real. Kid trabajó solo durante 8 años durante su juicio, secuestró y torturó al asesino Kyle el muerto, lo torturó sin autorización. Lily interroga al amigo forense de Kid, ya que son viejos amigos. Kid es una persona que puede predecir fácilmente lo que se avecina, por ello no sabe cómo actuar en el momento donde ocurre algo. Kid no podría hacer algo con tantos descuidos, por ello sabe que él no es el asesino. Boris llega a una estación del metro. Kid se encontraba durmiendo en un banco y le entrega algo. Boris le dice que no podrá ayudarlo tanto, ya que Eric comienza a sospechar. Yuna promete a Minatsuki que capturará a Lohengrin, que confíe en sus habilidades. Ya era hora. Kid y Koku se reunirían. Kid le pregunta su nombre, este responde que se llama Koku. Kid le pregunta, si yo dijera jaula blanca, ¿me creerías? Todo comenzó con lo del mineral negro llamado azabache. A finales del siglo XVI se descubrieron 3 esqueletos en las ruinas de la cima de una montaña. Para los científicos de aquel entonces, los esqueletos fueron clasificados como alados atípicos. Eran padres de la humanidad, eran fósiles de dioses en la antigüedad. Así se estableció el proyecto para traer a esos dioses nuevamente a la vida. Solicitaron donaciones para resucitar a los dioses y crearon un instituto científico real, Jaula Blanca. Trabajan en tecnología de vanguardia para resucitar a los dioses, pero hubo investigadores corruptos que se aprovecharon de las donaciones. Sin ningún plan real, iniciaron un programa de endogamia que produjo descendientes de mentes con malformaciones, llamados las promesas, de los cuales se deshicieron. Esa supuesta investigación se repitió durante varios siglos, cuando los rumores se comenzaron a esparcir de esa investigación fallida. Uno de los investigadores presentó ante el rey e hizo una propuesta. Crearé una organización que manipulará el equilibrio entre el miedo y la calma, dentro y fuera del reino. Desarrollaré a los humanos necesarios para la jaula blanca. Y así, las malformaciones creadas comenzaron a trabajar en el gobierno y crearían el caos y el desorden. Se conocen como creadores del mercado. Luego, un día la investigación dio un salto. 2 nacimientos mostraron el camino hacia el éxito, pero antes de lograrlo sucedió algo. Quien protegió a Koku fue el padre de Kid, el Dr. Flick. El primero que logró decodificar esa inscripción solo a los 12 años fue Kid. Yuna llega con una máscara interrumpiendo la conversación. Koku se pone de color negro y su mano se transforma en espada. Comienzan a luchar, ambos son tan rápidos que resulta imposible verlos, sorprendentes. Yuna cae y su máscara con ella. Koku iba a acabar con ella cegado por la oscuridad, pero Kid le suplicó que no la matara. Allí entra en razón y la reconoce. Yuna lo apuñala. Él la abraza y cuando se miraron a los ojos fueron capaces de recordar todo. Minatsuki apuñaló a ambos, luego toma el cuerpo de Yuna y los separa nuevamente. Koku vuelve a su forma negra. Koku cae al suelo, en eso aparece Kumai y comienza a luchar con Koku. Minatsuki ordena que caigan espadas del cielo a todos lados. A Kumai le cae una encima y a Koku en sus brazos. Koku se quita las espadas. Kid aparece con un arma y la apunta a Minatsuki y dispara a su brazo. Este pensó que no le causaría nada hasta que comienza a arderle como si le quemara. No quería irse sin Koku, pero si no lo hacían podría morir por la herida. Kid salvó a Koku, lo tenía en la parte de atrás de su auto, de camino a un lugar seguro, recordó las palabras de su padre: él encontrará el camino a ti, guíalo. Koku comienza a recordar todos esos recuerdos que suprimió. Siempre se burlaban de él y Yuna. Siempre que se burlaban de Yuna, él corría a defenderla. Ese era otro motivo para burlarse de ambos. Un día se fueron a las afueras del instituto. Solos, Koku le confiesa que le pasa algo extraño. Cuando ella está triste, él también se siente triste. Y cuando está feliz, igual. Es una especie de conexión. Koku la defendía porque se preocupaba por ella. Desde siempre han sido muy unidos. Allí crearon un símbolo que usarían cuando necesiten ayuda. Ella era la número 4, pero su número 4 era como el 4 normal. El de él era un 13.
De allí salió el símbolo que Koku utiliza para llamarla, era el cogido de ellos dos. Una noche, los creadores de mercado, en otras palabras los malformados, estaban en Jaula Blanca en busca de Koku. El Dr. Flick ordenó a uno de los niños que llevara a Koku a un sitio especial, donde estaría protegido. Koku quería encontrar a Yuna e irse con ella, pero no había tiempo, por lo que se tuvo que ir a ese otro sitio con el niño. Yuna estaba en su salón de clases dibujando el símbolo. En eso Minatsuki llega y le dice que vaya con él, ya que Koku los está esperando. Minatsuki miraba por la ventana junto con Izunami. El padre de Kid salió y les pide que vayan al refugio, que los enemigos están por llegar. Un ejército de los creadores de mercado llega. Este se pone delante de los niños para protegerlos. Minatsuki apuñala al Dr. Flick desde atrás. Se van mientras este se queda desangrándose. Izunami se acerca cuando nadie lo vio y le prometió que él cuidaría del rey. Koku fue encerrado por el niño. El niño, antes de enterrarlo por completo, le dijo que él era su rey, por eso lo protegería hasta el final. Su mano se transforma en espada y lo encierra. Luego de unos minutos, Koku sale, ve los cuerpos de los niños que lucharon por salvarlo, le quita el brazo espada y se la coloca. Entra al edificio, todo estaba lleno de fierro y olía mal. Gritó el nombre de Yuna, pero ella no estaba allí, solo encontró al Dr. Flick herido. Este le dio un trozo de papel y le dijo que se fuera de allí, que se salvara. Koku despertó con Kid en una casa rodante, le pide sus pantalones, ya que debe encontrar el papel. El ojo izquierdo de Koku tiene la capacidad de manipular los recuerdos, básicamente de controlarte. Como siempre le dijeron que no lo debía utilizar con las personas, él manipuló sus propios recuerdos, olvidando lo que sucedió esa noche. Cuando miró a Yuna a los ojos, fue capaz de recordarlo todo. El jefe de policía le da un plazo de 24 horas a Eric para que capturen a Kid, ya que gracias a él volvió a la comisaría. En la habitación se encontraba Minatsuki. Este le dice al jefe de policía que capaz Eric esté retrasando la investigación intencionalmente. El jefe de policía le da acceso a todos los programas, cámaras y archivos policiales de la estación de policía. Boris, Lily y un equipo de policías se encuentran en su casa investigando y registrando la casa de Kid. Lily entra al cuarto de Kid y nota que tanto las paredes como el techo y unas 3 pizarras estaban totalmente llenas de operaciones matemáticas. Pero habían unas que llamaron mucho la atención de Lily. En el techo, unas estaban en color rojo. Lily se pregunta cuál es la respuesta que tanto buscaba Kid. Koku y Kid se encuentran en una isla rodante a las afueras de la ciudad. Kid le hace unas preguntas. Saca una imagen de Kyle el muerto, le pregunta si recuerda a esa persona. Koku responde que sí, sería imposible olvidarlo. Kid está seguro que él no es el asesino de su hermana. La forma en la cual mataron a su hermana no cumplía con los patrones de asesinatos de Kyle. La pregunta de Kid es si ese hombre era humano. Pasó el detector de mentiras, confesó. Todo sabía dónde estaba el arma homicida. Koku le responde que se trata sobre un Reggie liberado, no era un humano. Reggie es una raza de semi-humanos que se crearon solo para luchar. Fue uno de los culpables del ataque al instituto, por ello el asesino V los mató. Todos los delincuentes que mató eran Reggies, todos fueron por venganza. Eric llama a Kid por teléfono y le pide que se entregue. Este le dice que no puede, debe resolver un asunto. Le comunica que V por fin se localizó con él. Debe planear todo si quiere atrapar a las personas. Para reutilizar a los Reggies descartados, se necesita una solución de oro. Se usa para ajustar sus niveles de testosterona y dopamina. Como a los 20 años aproximadamente, los Reggies comienzan a perder el control de sus poderes y su capacidad para pensar racionalmente y se vuelven descartados. Cuando eso pasa, los liberan a la sociedad. Lily se fue muy temprano a la habitación de Kid, se llevó su laptop y se sentó en el suelo. Comenzó a poner las fórmulas matemáticas de color rojo en ella. Llegó Boris y le mostró lo que descubrió. Era el dibujo de una chica con el aspecto bastante similar a ella. Le pregunta a Boris de quién se trata. Hace 8 años encontraron su cuerpo en las montañas, mutilada de pies a cabeza. Era la hermana menor de Kid, Ética. Lily comprendió por qué él era tan distante con ella, por el parecido que tenía con su hermana. Cuando veía a Lily, recordaba a su hermana. Lily se fue a quejarse con Eric por el rumbo que tomaba la investigación de Kid, que a ese ritmo no llegaron a nada. Ella sabía que el responsable no era él, pero de igual manera no quería abandonar la búsqueda.
Eric decide suspenderla por no querer seguir las reglas y le quita su placa. Esta se va enojada a seguir la investigación por su propia cuenta. Sin embargo, todo eso está en el plan de Eric, ya que el auto tenía un GPS, estaba más que seguro que ella encontraría a Kit. Algunas veces podría ser algo tonta, pero es la más similar a Kit. Sus formas de pensar, razonar, reaccionar, resolver cosas es igual a Kit. Lily es una profesional. Lily va a todos los sitios que se le ocurre, les pregunta a todos si han visto a Kit. Lily recordó la comida que le dio en su casa, ese olor y ese sabor particular. Allí conectó todo. Fue a una pequeña isla que está a las afueras de la ciudad, el único lugar donde tenía esa comida. El acero azul es la debilidad de los Regis. Kit supo eso gracias a la información que se encontraba en el diario de su padre. Kit necesita la ayuda de Koku en algo. Durante mucho tiempo ha estado investigando a 2 sujetos, pero aún así no tiene nada sobre ellos. Kid y Koku se encuentran charlando en un restaurante donde venden su comida favorita. El hombre 1 es Minatsuki, tiene la habilidad de controlar los recuerdos, lavarle la mente a las personas. Al igual que Koku, es probable que esté emparejado con Koku. El hombre 2 es un humano, pero Kid no comprende por qué se asociaron. ¿Por qué a ese humano no le puede lavar el cerebro como a los demás? Este es el asesino de su hermana, cubre sus asesinatos de una manera perfecta. En medio de la conversación llega Lily, la cual luego de un largo rato consiguió el restaurante. Van junto a ella a la casa rodante. Las compañeras de gemelas de Minatsuki lograron hackear la computadora de Kayla, que era donde se encontraba la ubicación de Lily, entonces supieron dónde se encontraba Koku. Una de ellas irá a buscarlo. Lily les pregunta cómo se conocen. Kid les dice que son hermanos, se acabaron de enterar y como no tenía a quien acudir, terminaron en esa situación. Ella le dice que es imposible porque no se parecen en nada. Ellos responden que son medio hermanos. Lily se encontraba bastante alterada. Lily menciona a la hermana de Kid, Erika. Menciona que siempre pone distancia con ella por su gran parecido físico, cabello negro, rasgos asiáticos, piel blanca y baja estatura. A Koku le salen sus alas. Kid le pide a Lily que jamás olvide lo que vio. Comienzan a disparar desde las afueras de la casa rodante. Todos se tiran al suelo, menos Koku. La persona responsable de los disparos es la compañera de Minatsuki, una de las gemelas. Esta, cuando ve a Koku saliendo, se emociona y dispara aún más, pero este se transforma negro y su brazo en una cuchilla. Esquiva todos y cada uno de los disparos. Luego la chica lo pierde y este aparece detrás de ella. La acaba por completo. La gemela que quedó con vida se rebeló contra Minatsuki y le dijo que jamás sería un salvador. Es un dios de la muerte. Minatsuki se enojó y la mató. El plan de Eric salió a la perfección. Kid se encontraba en la sala de interrogatorios, ya que cuando llegó la policía, Kid no tuvo más opción que entregarse. Kid dice que nadie es capaz de ver lo que está delante de sus ojos. Luego comienza a hablar del hombre 2. Este es quien manda en la organización de creadores de mercado. Sigue una rutina al pie de la letra. No es capaz de contener su impulso de matar personas. El asesino está más cerca de lo que piensan. Eric se altera con Kid. Siempre quiere hacer todo. El problema con Kyle el muerto fue ejecutado por ambos y él se entregó él solo. Si quiere solucionar algo que no logró en 8 años en solo 8 horas, necesitará ayuda. Eric confiesa que siempre antes de hacer algo recordaba a Kid y se preguntaba qué haría Kid en su lugar. Kid le enseñó todo. Por ello, cuando se fue durante esos 8 años, se encargó de conseguir un equipo y lo enseñó de la misma forma que Kid lo enseñó a él. Boris, Marcos, Lily, Kayla y Eric son el equipo de Kid. Ahora deberán capturar al culpable en 8 horas. El sospechoso es Gilbert, el amigo forense de Kid. Este le puso un micrófono en la caja de cigarros que le obsequió Kid. Sin embargo, se los acabó en un día. Lo único que descubrió es que seguía hablando con Erika. La carnada sería Lily. Le hizo unas marcas de estrellas en la espalda para que se pareciera lo más posible a Erika. Primero se dirigió al lugar de trabajo de Gilbert. Acá conversaron un poco y Lily dice que está enamorada de Kid para provocarlo un poco más. Ya lanzaron la carnada, ahora siguen con la siguiente fase del plan. Lily se soltó el cabello y se vistió muy similar a Erika. Boris y Marcos los siguen en el carro. Kyle escucha todo a través del micrófono que le colocaron a Lily. Este la llevaría a su casa. Se encontraban ambos en el auto. Lily se pone unos anteojos, eso hace que el parecido sea mayor, pero las cosas cambian cuando comienza a sonar música techno en el auto. Lily comienza a tararear.
Gilbert se mete a un auto lavado, pierde la señal del micrófono, el auto sale, Boris y Marcos lo siguen. Se dirigía a casa de Gilbert, el auto se estaciona. Boris y Marcos entran a la casa a registrar, no escuchaban ni veían absolutamente nada. Entran a una habitación y un hombre bastante similar a Gilbert sostenía a Kumai del cuello. Este tenía los lentes y el micrófono de Lily. El hombre, que tenía un gran parecido a Gilbert, se abre la chaqueta y tenía unas bombas. Boris y Marcos corren, la casa explota. Duraron varios minutos sin responder, luego se reportan, seguían con vida. Eric iba a mandar refuerzos para la búsqueda de Lily. Kit lo detiene y le pide que deben seguir con el plan. Las veces anteriores perdían porque siempre enfrentaban las emergencias de forma incorrecta. Lily, Coco y Kit, luego del ataque de la gemela, Kit le contó todo a Lily y planearon cómo llegar al sitio donde se encuentra Yuna. Se encuentra en una nave oculta entre la estrella, en la estrella Canopus. La nave se llama Moby Dick, el sitio de reunión de los creadores de mercado. Kit le cuenta una historia. Hay un pasaje que no puede pasar por alto. Es llamado Las dos doncellas del santuario. En la noche número 13, luna llena, obtuvo poder, compañía y alas negras. Se convirtió en el rey de las alas negras. Luego de cumplir su propósito, las doncellas le entregaron una espada y dijeron: decapita a una de nosotras. La doncella que fue decapitada se volvió cenizas y se unió con el rey. Así le otorgó otro poder. La otra doncella se convirtió en su esposa y juntos lucharon en la cima de Cremona. Compartieron su destino hasta el final. A Coco le había sucedido algo similar. Una chica le otorgó la cuchilla de su pie. La lápida era como un dios eterno, capaz de torcer el destino a su voluntad. Yuna despertó en una especie de bañera, se vistió y Minatsuki se acercó a ella. Le dijo que la debía ayudar a salvar a sus hermanos. Yuna le dice que Coco volverá con ella a salvarla. Minatsuki le da una cachetada tirándola al suelo. Kid y Eric buscan la manera de conseguir el paradero de Lily y Gilbert. A Kayla se le ocurre aplicar el mismo programa que aplicó en la del edificio del día del problema con el gas, el cual, si una persona tenía un movimiento extraño, el programa mandaba una alarma. Aplicaría eso con los autos. Para ello necesitaba un satélite. Eric la ayuda y logra conseguir el auto mal parado en la carretera. Lo sospechoso es que está cerca del internado militar donde estaba Kyle el muerto. Descubren que varios cuerpos que salen de la comisaría terminan allá por algún extraño motivo. Tienen una conexión. En ese momento, Kid unió todos los puntos. La guarida de Gilbert siempre ha estado en sus narices. Las mujeres que solía asesinar eran mujeres con la misma descripción física que Erika. Gilbert tenía a Lily drogada. No era capaz de mover su cuerpo, solo abría los ojos. Él tomó un bisturí, preparándose para el primer corte. Gilbert siempre estuvo cometiendo sus crímenes debajo de ellos, en el mismo edificio donde trabajaba. Kid mandó a Kayla a investigar los cambios que ha tenido el edificio parte por parte y notan una división. Eric y Kid se dirigen al piso donde trabaja Gilbert. Comienzan a buscar en su oficina alguna entrada, llave, pasadizo donde se podría ubicar una puerta secreta. Gilbert tenía en la pared de su oficina unas imágenes de radiografías. Kid detalló y notó que una de ellas estaba salida. La empuja y esta se abre. Ya en la habitación no hay nadie, solo cuerpos que Gilbert mantuvo congelados todo el tiempo. Estaba el cuerpo de Albert Puzo, su padre, el creador de Jaula Blanca, y a la primera persona que asesinó. Así fue como todo comenzó con ese terrible asesinato. Kid lo investigó durante mucho tiempo. Seguramente Gilbert se dio cuenta. Gilbert asesina a las personas tranquilamente, sin remordimiento. Luego de asesinar, vuelve a su rutina como si nada. Días después, una persona confiesa que es quien asesinó. Luego mueren de alguna forma, así sea suicidio, asesinato, siempre mueren. En la habitación había una camilla donde había sangre. Era de Lily, ya que antes de Gilbert huir, logró herirla un poco. Kit recibe una llamada de Gilbert. Le comienzan a decir que se había tardado tanto en descubrirlo. Siempre estuvo jugando con Kit. Este cuelga y la conversación queda allí. Kit sigue buscando a Lily. Abren una habitación y se encuentra repleta de cuerpos. El olor es tan repugnante que Eric vomita. Kit ve a lo lejos a Lily desmayada. Corre hacia ella y comprueba que sigue con vida. Para su suerte es así. Este le dice que acabará con todo y que es una chica increíble. La policía llega al lugar a registrar todo. Los cuerpos, todo. Ya Gilbert no podría volver. Gilbert en su auto, luego de escapar, llama a Minatsuki para que se encargue de matar a la policía real y así él podría huir en paz.
Este dice que no, tiene otros asuntos que atender, por lo tanto no podía. Esa respuesta hace que Gilbert entre en desesperación y llore. Aparece Erika, claramente como un producto de su imaginación. Gilbert le dice que jamás ganará contra Kit. Erika desaparece y la actitud de Gilbert cambia por completo, como si de otra persona se tratase. Koku se prepara en el momento de ir a Canopus. Mientras tanto, en la nave Moby Dick, Minatsuki pierde el control y comienza a cortar, golpear a Yuna, dejándola totalmente malherida. Lekai observa todo atentamente desde las cámaras, disfrutando el show y esperando a Koku. Minatsuki pensó que este jamás podría llegar a ese sitio, ya que sus alas se congelarían. Lily se despierta en el hospital, ve a Brandon a su lado y le pide la ropa. No se piensa quedar sin hacer nada. Koku comienza a volar hacia Canopus. Cuando estaba cerca dentro de la nave, se activó una alarma de advertencia. Lekai entró a la habitación donde Minatsuki torturaba a Yuna. Le dice que es suficiente. Le iba a poner su dosis de oro, pero pensó que sería mejor utilizarlo para ganar tiempo. Lekai toma a Yuna y se van. Koku llega a la nave y comienza a luchar con Minatsuki. Este transforma una de sus manos en una cuchilla, pero comienza a actuar y a hablar de una manera extraña. Tiene síndrome de abstinencia, es un Reiji, el cual pierde el control de sus poderes y el razonamiento. No es quien está emparejado con él. De igual manera luchan. Koku corta la cuchilla que sale de su mano, le pregunta por Yuna, pero este se encuentra totalmente ido. Koku acabó con él, llegó a la habitación donde Yuna estaba siendo torturada. Acá se encuentra la marca. Koku no se iba a permitir abandonarla de nuevo, la encontraría sin importar el precio. La nave explotó con Koku dentro de ella. Minatsuki fue manipulado cuando solo era un niño. El verdadero Minatsuki es Lekai. Solo utilizó a ese niño porque tenía los ojos parecidos a él. Minatsuki, el verdadero, tiene la habilidad de modificar recuerdos y para ocultarse utilizó al niño. Le dijo que sería su fantasma. No era más que un títere. Nunca fue el líder, nunca fue la mente maestra. Todo fue un engaño para ocultar la verdadera identidad de Minatsuki. Kit se encontraba en un tren, llamó a Gilbert con un código que ambos utilizaban de pequeños. Gilbert le dice que ha tardado mucho, se encontraba mirando videos de Erika en una cabaña. Kit ya se encontraba caminando mientras nevaba al lugar donde se encontraba Gilbert, en la misma casa donde la asesinó. Él la asesinó en la casa y luego de tirarla en la nieve, su cuerpo tenía rastros de pino y de madera. Eric y los demás iban de camino hacia la casa a detener a Kit. No querían que asesinara a Gilbert ya que caería en su juego. Gilbert comenta que el producto principal de Jaula Blanca era la creación de armas humanas. Él ríe, quien ordenó el ataque, y le dijo a Minatsuki que hiciera todo. Minatsuki no podía lavar su cerebro ya que Gilbert lo hizo primero. Manipuló al niño. Manipular a un niño es fácil por lo inocentes que son. Pueden creer todo lo que digas a menos que tengan pruebas de que las cosas ocurrieron de otra manera. Incluso ahora que ya está grande, cree que si mata a Koku, él se volverá el rey de las alas negras. Kid está con Gilbert, ambos tienen cosas en común. Uno no puede parar de investigar y el otro no puede dejar de matar. Erika era la única que podía controlar a Gilbert, o esto creyó, pero esta se enamoró de la persona menos indicada y ella tampoco tenía mucho control sobre sus emociones. La nave cayó. Koku se encontraba bastante herido pero logró salir vivo, ya que este tenía la habilidad de curarse a sí mismo. Minatsuki quería saber el por qué siempre de niño fue el único que mantenían aislado. Siempre veía y sentía a Yuna, pero nunca lo dejaban salir. Pero aquella noche, Gilbert le contó todo. Le dijo que él fue diseñado solo para ser el repuesto de Koku. Cuando creciera solo lo iban a matar y ya. No tenía ningún propósito, era insignificante por ello su existencia, tampoco estaba inscrita. Era un fantasma, pero la verdad era diferente. Fue el único niño que no mostró signos de rechazar el ojo de Koku. El objetivo real de aquel ataque era Minatsuki, el único capaz de estabilizar a los reyes, pero Gilbert tenía otro plan más divertido para él. Mientras Minatsuki esperaba a Koku, torturaba un poco a Yuna. Estaban en el lugar donde todo comienza y todo termina. El destino se debía cumplir. Apuñaló a Yuna, pero no sacó el cuchillo. Estaba esperando a Koku para eso. Kid le advirtió a Koku que jamás se acercara a la azabache, ya que según la lápida, allí murió el Rey Negro y otra gobernante nació. Pero este ya se encontraba de camino al único sitio donde no podía ir. Gilbert dice que su padre era como él, pero llegó un momento donde comenzó a estar de acuerdo con las ideas del Dr. Flick. Capaz se volvió blando al pasar de los años,
Por ello, este tomó la decisión de matarlo, ya no haría nada útil. Minatsuki y Koku ya estaban juntos dentro del azabache, luchaban con todo lo que pueden, pero el cuerpo de Koku no reacciona como este espera. El azabache tiene algo que hace que Koku no sea capaz de regenerarse ni usar sus poderes como normalmente lo hace. Koku es herido, las heridas no se cierran, Minatsuki le dispara y lo pega en una pared con ayuda de 2 espadas. El monstruo real nunca fue ni Koku ni Minatsuki, siempre fue Gilbert, manipulando la vida de todos. Durante toda su vida, solo por su beneficio propio o por mera diversión, era una persona que no sentía remordimiento por sus acciones. Todas las acciones que hacía eran solo estampas diseñadas para Gilbert, para llevarlo a la acción y encerrarlo en una vida sin amistad, sin amor. Tenía que estar solo siempre y aún así no era suficiente para Gilbert. Cuando lo vea hundirse por completo, será más feliz que nunca. Kid lo apunta con su arma. Este le dice que lo haga, que le dispare. Al final son iguales. Gilbert le confiesa que quiere verlo sufrir, ya que un día, luego de su graduación, le preguntó a Kid qué era lo que este odiaba investigar, y lo que odiaba más en el mundo. Kid respondió que los asesinatos. Gilbert, por primera vez en toda su vida, lloró. Gilbert amaba a Erika, pero ella siempre fue muy ingenua. Kid baja el arma y le dice que jamás será igual a él. Escuchan unos pasos corriendo. Gilbert levanta el arma hasta la puerta corriendo y le pregunta que ya sabe quién es la primera que entrará a salvarlo. En eso se escucha la voz de Lily gritándole a Kid que no lo haga. Cuando estaba por entrar, Kid lo hace. Le dispara a Gilbert. Ese fue el momento más feliz de toda su vida, ver a Kid con esa arma. Koku ya estaba a punto de morir y este le dice a Minatsuki que nunca entenderá nada de lo que está dentro de él, que jamás tendrá su poder. Minatsuki se enoja y le quita el cuchillo del estómago de Yuna. Koku se enoja y así le duela se quita de la pared. Las espadas rasgan su cuerpo, pero eso no le importó, él lucharía. Lo vencería así costara su vida. Comenzaron a luchar. Minatsuki le corta su mano, la cual tenía la cuchilla. Entonces Koku utiliza el arma que jamás utilizó. Se quitó el zapato y la cuchilla que anteriormente pertenecía a Izagami salió de su pie. Le cortó la cabeza a Minatsuki. Ya cuando estaba en la normalidad, Lily fue a buscar a Kid para primer día de trabajo luego de la muerte de Gilbert. En el camino se consiguen a Koku y Yuna, ambos se montan en el auto también. Y así termina la primera temporada de Be The Beginning. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar Dios. Así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.